Bueno, buen día. Yo soy el neurólogo infantil en Santa Catalina y somos parte del equipo de pediatría y la idea era presentar cómo abordamos un accidente cerebrovascular en la infancia. Entonces, como dijo el doctor Pavón, cuando uno habla de accidente cerebrovascular en la infancia, no es que se replica lo que uno ve en adultos, en chicos, porque cambian las causas, hay situaciones de neuroplasticidad que son distintas, hay pocos trabajos que demuestren esquemáticamente la efectividad de los tratamientos, sobre todo en tratamientos que ya son experimentales, sobre todo en adultos, tanto en lo agudo como en lo crónico. Como definición, el accidente cerebrovascular es un cuadro que evoluciona rápidamente, que tiene compromiso focal o difuso. Acá en la pantalla no está cambiando. Es un cuadro que está durante las primeras 24 horas y que se explica por qué hay afección en un territorio vascular. Para tener un poco de idea de la incidencia que genera el ACV, se cree que es de 1,3 a 1,6 en cada 100.000 niños por año. Sobre todo, estas son estadísticas en países de ingresos altos. En países en vías de desarrollo se cree que es un poco mayor, porque en pediatría las infecciones son una de las causas importantes en el contexto de la aparición de un ACV, por ejemplo, un ACV post-varicela. 70% de los chicos que sufren ACV van a tener un déficit a largo plazo, 20% van a tener recurrencia de accidentes cerebrovasculares. En casos de un tipo de las causas que se ve en pediatría, que son las arteriopatías, puede haber una recurrencia hasta de un 50%, y esto es importante para el tema de la prevención secundaria en los casos de estos pacientes, y 10% de los pacientes llegan a la muerte. Cuando hablamos de ACV, lo dividimos en lo que es el ACV isquémico y el hemorrágico. Después también en la próxima diapositiva vamos a ver que dividimos en lo que es ACV perinatal y ACV de la infancia. En el ACV vamos a tener una causa isquémica o hemorrágica. En niños mayores va a ser una repartición del 50% para cada causa. El isquémico puede ser arterial o puede ser venoso, y ahí tenemos ya algunas causas: las arteriopatías, que suelen ser un 50%, las cardiopatías, causas hematológicas o causas metabólicas, y después dentro de las trombosis tenemos la tromboflebitis séptica, la tromboflebitis aséptica, o cuando hay disminuciones del flujo sanguíneo o estancamiento del flujo sanguíneo, como en una caída del gasto cardíaco. Esto es lo que yo quería nombrar, de que nosotros en pediatría lo que hacemos es dividir lo que es ACV isquémico o hemorrágico, ya sea a nivel perinatal o de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué lo divide? Lo divide la edad, generalmente son los bebés que van de 28 semanas de vida hasta los 28 días de vida, y si no, los de la infancia y adolescencia, que son mayores de 28 días. Y acá yo quise poner algo puntual, que esto no se ve en adulto y tiene que ver con el tema del diagnóstico de ACV, que en pediatría generalmente tiene un diagnóstico en algunas veces tardío, y por eso hay una definición que se llama accidente cerebrovascular isquémico presuntamente perinatal. De esto hay revisiones ya hechas acá en el país, en el cual se ve que a veces se llega a diagnóstico que pueden llegar hasta el año y medio después. Y son pacientes que llegamos a un diagnóstico por presentar algún retraso motor, alguna cuestión de retraso del lenguaje, alguna cuestión de presentarse con convulsiones, uno hace una neuroimagen y ve ahí la aparición de un ACV. Entonces eso también implica que las estadísticas cuesta también, porque no hay un criterio uniforme para esa situación. Y otra de las cuestiones características es que cuando uno tiene un ACV perinatal, el riesgo de que sea isquémico es más de un 80% frente al hemorrágico. Cuando uno ya pasa a este grupo etario, generalmente ya se divide en un 50 a 50%. Entonces, cuando hablamos de ACV isquémico presuntamente perinatal, hablamos de bebés recién nacidos de término que hasta los 28 días de vida presentan una historia neurológica neonatal normal, por historia clínica generalmente, a veces no, a veces hay una mala valoración del paciente, y que posteriormente encontramos que tiene un déficit neurológico o presenta convulsiones, y en la neuroimagen vemos ese diagnóstico.
En este grupo se excluye lo que son las lesiones hipóxico-isquémicas, la leucomalacia periventricular y lo que viene a ser el compromiso por falta de irrigación en las áreas divisorias. La mayoría de los pacientes, como dije, consultan o por hemiparesia o por retraso global del desarrollo o por convulsiones. Es amplio hablar de causas y de factores de riesgo en pediatría porque generalmente no es una sola causa la que genera el ACV en un chico, sino que hay una superposición de varias causas. Por ejemplo, uno puede tener una disección carotidia en el contexto posterior a un traumatismo de cráneo, pero el que el paciente previamente tenía una colágenopatía. Entonces, muchas veces se suman varios factores como para tener en cuenta de cuál es el cuadro etiológico. Y desde el punto de vista de rehabilitación es que a veces estos cuadros etiológicos no están diagnosticados por no haberse pensado y entonces es importante en la revaloración del paciente ver dónde estamos parados en el contexto del diagnóstico etiológico. Como mencioné en algún lado, las cuestiones más comunes de la infancia son la cuestión arteriopática, acá entra lo que son vasculitis, lo que entran disecciones arteriales. Después en un 30% están las causas cardioembólicas, que son pacientes que tienen cardiopatías congénitas, generalmente con columna derecha-izquierda, o miocardiopatías que pueden ser congénitas o adquiridas, o postquirúrgicas, que forman émbolos y pueden generar ACV isquémico. Y después, para resumir, hay otras causas donde entran los procesos infecciosos, acá como nombré la varicela es uno de los cuadros más comunes, procesos inflamatorios, autoinmunes o causas genéticas o metabólicas que pueden generar también el ACV. Cuando hablamos de factores de riesgo a nivel perinatal, acá tenemos factores de riesgo que tienen que ver con la madre y factores de riesgo que tienen que ver con el feto o el neonato. Dentro de los factores de riesgo de la madre puede haber aparición de tóxicos, diabetes, procesos infecciosos o inflamatorios. La placenta tiene una tendencia a generar mucho más trombosis y eso también puede ser un factor de riesgo. La preeclampsia, una ruptura prematura de membranas o que la mamá tenga anormalidades protrombóticas. Y del lado del neonato está la enfermedad cardíaca congénita, que haya deshidratación, que haya cuadros de hipoglucemia, que haya alguna encefalopatía hipóxica neonatal, que haya policitemia, que haya alteraciones protrombóticas o también en caso de embarazos múltiples que haya el síndrome de transfunción gemelar. No voy a hacer un pantallazo amplio de clínica porque la clínica va a variar según el tipo de lesión que se produce, el volumen de la lesión que produce, el territorio vascular que afecta y la edad del paciente. Hay mecanismo también que va a depender si es una embolia, si es un trombismo, una trombosis arterial o una trombosis venosa. Generalmente la embolia tiene una presentación más brusca y las trombosis arteriales suelen tener un inicio menos preciso y con una gravedad que generalmente aparece a horas, y la trombosis venosa suele tener una presentación menos brusca con un compromiso clínico bastante mayor, sobre todo a nivel perinatal. Si tenemos ACV arterial, generalmente se presentan con hemiparesia, convulsiones o trastorno del lenguaje. Si hay ACV venoso, hay generalmente signos difusos encefálicos con convulsiones o signos de foco. Y después, en cualquiera de los dos tipos de ACV, podemos tener alteraciones del sensorio, hemianestesia, hemianopsia, compromiso de pares craneales o afasia. Cuando hablamos por territorio, una de las cuestiones más comunes es tener compromiso de la arteria cerebral media, que genera este compromiso en esta neuroimagen, y lo que vemos como clínica, que es como lo más común de ver, es la hemiparesia, la hemianestesia, la hemianopsia, la desviación de la mirada conjugada o la presencia de afasia. Cuando tenemos compromiso de la arteria cerebral anterior, generalmente, ya sea por compromiso distal o proximal, vamos a tener un predominio de afección en miembros inferiores, con compromiso sensitivo, con apraxia de la marcha, y también puede haber cuestiones conductuales como apatía. Cuando tenemos compromiso del sector posterior, vamos a tener la presencia de ataxia, de trastornos en el campo visual, de compromisos ipsilaterales de los pares craneales por el compromiso del tronco encefálico. Acá en el tratamiento agudo, yo lo que quise resaltar, porque es algo que en la cuestión de un área de rehabilitación y de tratamiento crónico son las cosas que están en rojo, que es el manejo de
la antiagregación, la anticoagulación o de tratamientos específicos de la etiología. Hay pacientes en los cuales, si sabemos que tiene una cardiopatía congénita, porque está debatido también el tema de qué paciente uno tiene que antiagregar, qué paciente uno tiene que anticoagular, qué tratamiento específico puede generar algún paciente con alguna etiología tipo inmunológica como una vasculitis. Entonces, más allá de que en lo agudo hay que hacer todas medidas que tienen que ver con mantener el metabolismo de una manera más homeostática, teniendo temperaturas normales, volemia normal, glucemia normal, oximetría adecuada, manejos de presiones adecuados, a veces con un grado de hipertensión permitida, ver que la hemoglobina sea la adecuada, hacer vigilancia de complicaciones como edema cerebral y convulsiones, mantener la cabecera de la cama, manejar el tema de lo que es náusea y vómito y control neurológico frecuente. Acá hay una cuestión también en donde uno, cuando tiene un ACV isquémico y se puede transformar en hemorrágico, tenemos que ver signos neurológicos que en los neonatos y en pediatría, sobre todo en menores de 1 año, como medir el perímetro cefálico, ver diastasis de sutura, ver otras herramientas que nos hablen de lo que es el edema cerebral. Y en cuanto a manejo de antiagregación y anticoagulación y tratamientos específicos, hay cuestiones puntuales como una cardiopatía que requiere tratamiento antiagregante o una patología como de células falciformes que hay que hacer controles para ver si hay que hacer transfusiones o no, o tratamientos inmunológicos en caso de vasculitis. Como les decía, en pediatría en adulto hay mucha diferencia en cuanto a tratamiento y el tratamiento agudo es una de las diferencias porque hay muy pocos trabajos y recién están empezando a aparecer trabajos que nos hablan de tratamientos agudos cuando se produce el ACV, como son la trombólisis o la trombectomía mecánica. Estos son trabajos, el TIPSTER y el SafeChild, que hablan de una buena respuesta cuando uno hace los tratamientos y un bajo riesgo de lo que son hemorragias cuando uno hace el tratamiento, que era como el miedo a generar este tipo de tratamiento. Pero sí, por ejemplo, cuando hay un excedente cerebrovascular isquémico por una cardiopatía cardioembólica, si hay un centro de referencia, una trombectomía podría ser un tratamiento de ayuda como tratamiento en lo agudo. Cuando hablamos de tratamiento ya en lo que tiene que ver recuperación y rehabilitación, el neurólogo lo que ve es qué tipo de trastornos o déficits asociados tenemos al ACV. Y después, como equipo multidisciplinario, van a intervenir ellos en el tratamiento de rehabilitación. Entonces, lo que vamos a buscar es, sobre todo, lo que más vamos a ver son la deficiencia sensorio-motora, que puede ser focal, que puede ser generalizada en forma de hemiparesia, de paraparesia o de cuadriparesia. Vamos a ver la presencia de cómo está el tono muscular, sobre todo viendo si hay espasticidad, si hay aumento de tono muscular. Puede haber hipotonía también, sobre todo en neonatos, y que después pase a ser hipertonía. La presencia de distonías, la presencia de trastornos de movimiento, sobre todo cuando hay ACVs que afectan los ganglios de la base y vamos a tener presencia de temblor y de corea. Puede haber ataxia cuando tenemos afectación del territorio posterior. Y generalmente sobre estos poder tener incidencia, ya sea obviamente con todo el tratamiento de rehabilitación, pero también con el tratamiento farmacológico. Y otra de las cuestiones a ver son alteraciones neuroortopédicas como escoliosis, posturas articulares anómalas, que eso es todo desde la parte motora. Desde el punto de vista del lenguaje, vamos a ver las alteraciones del lenguaje, las afasias tanto expresivas como comprensivas, la presencia de apraxias. Vamos a también valorar el tema de la deglución. Vamos a ver las deficiencias neuropsicológicas, que también pueden ser múltiples dependiendo del territorio afectado. Y después, como otro punto también, y muy importante, es ver qué déficits emocionales y sociales hay alrededor del paciente y de la familia en todo este contexto, hacer un apoyo psicosocial tanto al paciente como a la familia. Generalmente el neurólogo es el malo de la película, es el que tiene que decir los pronósticos, porque la mamá lo primero que quiere saber, y no es cuando llega a la clínica de rehabilitación, sino en el momento ya donde está en la clínica, es y va a caminar, y va a hablar, y va a comer. Y la realidad es que uno se basa epidemiológicamente en esto. Sabemos que un 70% va a tener una morbilidad, pero no tenemos específicamente
en qué lugar va a estar, y la plasticidad también ayuda un montón, sobre todo en esta etapa de la vida, para trabajar sobre esa situación. Y una cosa que me parece también importante, que el neurólogo, sobre todo en pediatría, nos pasa, porque hay muchos tratamientos en adultos, pero que en pediatría no están evidenciados como efectivos, que son todas las guías de tratamientos terapéuticos perimentales que hay. Y aquí entra de lo que es estimulación eléctrica, es estimulación transcraneal, cámara hiperbárica, entra el cannabis también, entra las células madres, todas situaciones que realmente no están comprobadas, y uno por experiencia trata de volcar a los papás esa información, porque hay mucha situación de manejo económico de todas estas cuestiones. Uno obviamente no corta la esperanza de una situación, pero también hay trabajos que todavía no son concluyentes, y estaría bueno que haya trabajos de eso en vez de ofrecer solamente el tratamiento. Eso es. Pasa Mauro. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como dijeron, mi nombre es Mauro Rugia, yo soy kinesiólogo del equipo de pediatría, también soy kinesiólogo motor del área de adultos en Santa Catalina. Y bueno, la idea un poco, después de haber escuchado a Mariano con el tema de todo el cuadro clínico, mi idea es invitarlos un poco a que ustedes puedan llevarse qué hacemos nosotros desde el área de rehabilitación. Después va a hablar la fonoaudióloga, va a hablar también terapia ocupacional. ¿Cómo evaluamos estos pacientes? ¿Cómo los abordamos? ¿Y con qué nos vamos a encontrar a la hora de abordar este tipo de pacientes? Seguramente si yo les pregunto a ustedes que se imaginen un paciente con una ACV adulto, la mayoría más o menos tiene una idea formada, por ahí se puede llegar a hacer una idea de este tipo de imagen que puse acá, de un paciente hemipléjico con un bastón, con la típica marcha en guadaña. Pero si yo les empiezo a preguntar a ustedes ahora, ¿qué se imaginan de un paciente con ACV? Tal vez con la clínica que les contó Mariano un poco tienen una idea, pero es difícil a veces imaginarse. Es un mundo como más incógnito, por así decirlo. Entonces, básicamente me pareció lo mejor tratar de dividir qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar. Por un lado, vamos a encontrarnos con dos tipos de pacientes. Primero, con un paciente que es más funcional, un paciente activo, con un estado de conciencia conservado, que puede moverse más, puede moverse menos, puede tener espasticidad, no tenerla, sí, pero en general vamos a tener un contacto visual, vamos a tener una posibilidad de interactuar con este paciente. Y por el otro, vamos a tener los pacientes con alteraciones de la conciencia, ya sea vigilia sin respuesta, estado de mínima conciencia o estado de coma, donde el abordaje va a ser totalmente diferente. Lo importante acá que me pareció relevante destacar es que desde pediatría trabajamos siempre en un abordaje interdisciplinario, mejor dicho, ¿sí? Vamos a actuar un montón de áreas, médicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, el equipo de enfermería, psicología, neuropsicología, nutrición, entre otras, que vamos a estar actuando sobre dos factores importantes, ¿sí? Uno es el paciente, pero el otro factor importante y que quiero que también se lleven es la familia. Acá en Santa Catalina lo que hacemos es una internación conjunta junto con el paciente. O sea, el paciente va a estar en la habitación, pero también el familiar o el cuidador va a estar 24 horas con este paciente, ¿sí? Por eso es que es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Ahí está. Bueno, cuando el paciente ingresa a Santa Catalina, en general va a ser evaluado primero por el equipo médico, luego van a ir pasando a las diferentes áreas, ¿sí? Y con sus determinadas evaluaciones, que cada uno va a ir contando ahora en estas charlas, va a ir planteándose sus objetivos, ¿sí? Con esos objetivos vamos a poder establecer un tratamiento y luego de aplicar ese tratamiento vamos a tener que reevaluar a estos pacientes, ¿sí? Vamos a tener que ver si se cumplieron estos objetivos, si se cumplieron, ver si hay nuevos, si no se cumplieron, ver por qué no se cumplieron y ver si hay que cambiar ese abordaje, ¿sí? Y si realmente no tenemos ningún nuevo objetivo para poder especificar, vamos a plantear el proceso de alta que va a involucrar todo lo que es la preparación para que este niño y esta familia pueda volver a su situación de origen, a su casa, a su ambiente cotidiano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un marco que es la Clasificación Internacional de la Función. Por ahí muchos conocen la Clasificación Internacional de la Función como algo más de adultos, ¿sí? Pero en el 2007 salió la versión pediátrica.
Pero el marco sigue siendo el mismo, ¿sí? Nosotros tenemos una condición de salud donde el paciente va a tener sus deficiencias, sus actividades y su restricción o no en la participación social, ¿sí? Nosotros nos vamos a tener que focalizar, o lo que recomendamos es focalizarnos en la actividad, lo que el paciente puede hacer y cómo es la participación, o sea, cómo ese paciente va a estar influido en su entorno y en su situación social, ¿sí? Y esto va a estar atravesado principalmente por factores que son ambientales y personales. Y dentro de esos factores ambientales y personales van a estar los padres, como dije anteriormente, porque van a ser los que están con este niño todo el tiempo. El niño propiamente dicho, ¿sí? Con sus características cognitivas, con sus características personales, su autoestima, todo lo que hace ese niño y su condición de salud. Y el entorno en el cual va a desarrollarse este paciente. Muchas veces tenemos que hacer modificaciones totalmente completas a lo que es la situación de vida y el hogar donde va a ir ese paciente. Entonces tenemos que conocer todos estos factores y trabajar con ellos. Cuando planteamos los objetivos, lo que tenemos que tratar de seguir siempre va a ser este acrónimo, ¿sí? Que es el acrónimo SMART, que básicamente viene de las siglas en inglés que dicen que todo objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, ¿sí? Y realmente tiene que ser realista y en un tiempo determinado. No sirve de nada plantearnos un objetivo sin un tiempo, ¿sí? Porque si no vamos a estar gastando recursos y tiempos en un paciente que podemos ir acomodando con tiempos determinados, ¿sí? Y en función de eso poder establecer unas metas. Me pareció importante acá recalcar las edades de estos pacientes. ¿Por qué? Porque, como bien escucharon a Mariano, los pacientes que tienen una sede perinatal o que son menores de 3 años, tenemos un cerebro, un sistema nervioso inmaduro, ¿sí? Entonces, en muchos casos, estos pacientes van a tener una clínica que se corresponde con la parálisis cerebral, ¿sí? Con la encefalopatía crónica no evolutiva, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros... ¿No están pasando acá? Están a destiempo. A ver. Ahí. A ver. Una atrás, a ver. Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, vamos a usar evaluaciones como, por ejemplo, el Gross Motor, la clasificación, el Gross Motor 66, que nosotros lo utilizamos por ser una versión más abreviada y poder darnos una viabilidad para el tiempo que tenemos dentro de la sesión. El FMS, que es una clasificación de marcha junto con el FAC, perdón. Y una de las cosas que vamos a tener en este tipo de pacientes como algo importante es que vamos a tener un factor pronóstico, ¿sí? Todos los que hacen pediatría pueden llegar a conocer estas curvas, que básicamente lo que hacen es correlacionar las edades con el valor de Gross Motor, ¿sí? Entonces, yo sabiendo que un paciente se presentó con una ACV y que está en un cuadro de encefalopatía crónica no evolutiva, podemos planificar hasta dónde va a ser el potencial rehabilitatorio de ese paciente. Cosa que no nos vamos a encontrar cuando tenemos un paciente con un sistema nervioso que ya está estructurado, que ya está maduro, en cuyo caso también vamos a tener un niño que probablemente se mueva más, que tenga pautas madurativas ya desarrolladas y vamos a tener que utilizar escalas más funcionales, como por ejemplo la versión pediátrica del Ver Balance o por ejemplo el COPS, que si bien no está validado en pediatría, nosotros lo usamos como una especie de checklist porque me sirve a mí básicamente para decir cómo se mueve ese paciente en la cama, cómo se mueve ese paciente para incorporarse sentado, si se transfiere, si no se transfiere, cómo es la marcha, cómo es la velocidad, cómo es la resistencia, ¿sí? Cómo es sus miembros superiores. O la escala observacional de la marcha. Si yo tengo un paciente que ya es más funcional, que logra la deambulación, lo que logramos acá es evaluar detalladamente cada parte de la marcha y ver dónde está esa alteración. Obviamente, nosotros tenemos que ver, según la CIF, las causas de esa alteración en la actividad, ¿sí? Y para eso tenemos la evaluación de las deficiencias. Acá vamos a evaluar rango de movimiento, fuerza, vamos a evaluar el tono, que ya podemos evaluarlo con la escala de Tardieu, si lo que queremos ver es un efecto de la toxina botulínica, a ver si se beneficia o no se beneficia, o como valor general usar un Ashworth, por ejemplo, para ver cómo está el tono general y si puede llegar a alterar o no algún tipo de actividad de este paciente, ¿sí? Y para los pacientes con alteración de la conciencia, nosotros utilizamos también a modo de checklist la escala de recuperación del coma, ¿sí? Que nos permite también ver cómo responde este paciente en cuanto a función visual, auditiva, comunicación, si tiene seguimiento visual, si no lo tiene, cómo se mueve ese paciente. Y con todo esto lo que vamos a hacer entonces es este camino, ¿sí? Vemos la actividad limitada, cuál es la posible causa, armamos un diagnóstico kinésico
y planteamos los objetivos, ¿sí? Estos objetivos van a ser junto con los padres. Acuérdense que yo les dije que los padres acá están internados juntos con los chicos y están 24 horas con los chicos. ¿Y por qué los padres? ¿Sí? Porque lo que se estudió y lo que se vio es que estos padres, al recibir información, al estar en contacto constante con el equipo y al estar 24 horas con los niños, si nosotros los educamos, les damos pautas, van a haber mejoras funcionales en los pacientes. Van a tener mayor habilidad y mayor conocimiento que los va a empoderar para poder ser parte de este tratamiento, y esto le va a dar menos estrés y mayor satisfacción en el tratamiento, ¿sí? Lo que se propone en estos estudios es hacer un acuerdo mutuo, ¿sí? Tratar de congeniar los objetivos con los padres, tener un plan conjunto, que no significa que el padre decida qué tratamiento le vas a hacer, sino que uno lo pueda ir educando a la familia y ver qué posibilidades tenemos de tratamiento y por qué tomamos ciertos caminos y otros no, ¿sí? Y la implementación y una evaluación conjunta, que también significa eso, es darle información al paciente, decirle al familiar, mostrarle un video de cómo estuvo en la terapia, a veces más allá de que por ahí no se pueda quedar en la terapia, mostrarle un video, hoy hizo tal cosa, ¿sí? Darle información de por qué estamos haciendo esto y qué estamos obteniendo como resultado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los abordamos? En general nosotros en pediatría usamos sobre todo los principios de la neuroplasticidad, ¿sí? La especificidad, la repetición del gesto, una intensidad determinada que respete un determinado umbral, el tiempo del estímulo, pero sobre todo acá lo que más quiero recalcar es el séptimo punto, que es el de... Para que no se está viendo... Ahí está. El séptimo punto, que es el de la relevancia, o sea, es la motivación que tiene ese paciente. ¿Cómo vamos a buscar la motivación en pediatría, que es lo más difícil? A través del juego, que después Carmen seguramente les va a comentar un poco más a fondo sobre el juego. Yo no me quiero especificar en eso por ahora por cuestiones de tiempo, pero bueno, la idea de reclutar a estos pacientes pediátricos es a través del juego, ¿sí? ¿Y qué hay de evidencia? Está medio desfasado una filmina. Ahí está. Bueno, ¿y qué hay de evidencia con respecto a información de tratamiento, de abordaje en general? Hay muy poco, como dijo Mariano, son todas técnicas que se están estudiando ahora, que se están viendo nuevas, y en general la mayoría son traspolación de tratamientos de pacientes con ACV adultos, ¿sí? Y la otra contra que tenemos es que la mayoría también son terapias que abordan el miembro superior, ¿sí? ¿Cuáles son esas terapias en general? Tenemos la terapia de restricción, ¿sí? Tenemos la terapia de estimulación transcraneal, resonancia magnética transcraneal, FES, robots, ¿sí? Ahora, todo eso, ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Qué hacemos nosotros desde kinesiología? A ver. Ahí está. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos la reeducación de la movilidad en cama, ¿sí? ¿Cómo son las pautas madurativas de este paciente? Que lo evaluamos, entonces tratamos de estimularlo. Tratamos de tener un entrenamiento de equilibrio, carga y transferencia de peso, entrenamiento de la marcha, ya sean treadmill si el paciente puede caminar y podemos trabajar algún tipo de actividades en particular. Vamos a tratar de trabajar la estimulación de pautas madurativas en los casos que sean niños de edades menores a 3 años y que tengamos una parálisis cerebral o que tengamos alguna interrupción en esa pauta madurativa. Vamos a trabajar con ortesis y cuidados posicionales, sobre todo en los pacientes que tienen alteración de la conciencia, ¿sí? Y como conclusión lo que quería dejarles es que lo importante acá que se lleven es una evaluación apropiada, una evaluación completa del paciente, siempre focalizada en la actividad, en la participación como eje del tratamiento, ¿sí? No nos sirve de nada focalizarnos en trabajar solo la espasticidad, sino para qué esa espasticidad o en qué actividad me influye, ¿sí? Y tratar de siempre articular al terapeuta, a la familia y al paciente dentro de ese engranaje de trabajo para lograr los mejores resultados. Muchas gracias. Ahora va a hablar Florencia. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Aracaki, yo soy fonoaudióloga del sector de pediatría. Seguramente muchos de ustedes cuando piensan en el área de la fonoaudiología se les viene a la mente nuestro trabajo en el área de la comunicación, del lenguaje, de la audición y de la voz, como las más conocidas. La idea de la charla de hoy es contarles nuestro abordaje en estos pacientes, no solo en esas áreas, sino también en un área un poco más nueva, que es el área de la fonoestomatología, que aborda la alimentación en relación con la función de la deglución y la succión.
El grupo de pacientes con el que trabajamos en la clínica, como había nombrado Mauro, son pacientes en su mayoría con alteración de la conciencia. Esperen. Ahí está. Con alteración de la conciencia, y acá tenemos pacientes que están en estado de vigilia sin respuestas, pacientes que no tienen estímulos voluntarios, que no están conectados con el medio y que no presentan lenguaje. Por otro lado, también tenemos a los pacientes en estado de mínima conciencia, que son pacientes que presentan alguna respuesta voluntaria, pueden seguir alguna orden simple, y también a veces podemos establecer algún tipo de respuestas del sí y no. Entonces, ¿cómo es nuestra evaluación en este tipo de pacientes? Cuando el paciente ingresa a la clínica, nosotras utilizamos la escala ERLA, que es la escala del rancho de los amigos, que presenta 10 niveles, que nos da una descripción global de la función cognitiva del paciente. Tiene un nivel 1, que es ausencia de respuesta, y un nivel, el más alto, el 10, que es la presencia de conductas voluntarias y correctas. Este tipo de evaluación nosotras generalmente lo solemos hacer una vez al mes según la evolución del paciente. Y si así lo requiere, a veces también lo hemos utilizado una vez por semana. Otro punto que también realizamos junto con el equipo de terapia ocupacional es la observación de la conducta a través de evocados por estímulos. Lo que hacemos acá es presentarle al paciente distintos tipos de estímulos, auditivos, visuales, táctiles, y vemos la reacción que presenta el paciente en ese momento. También observamos si hay fijación y seguimiento de la mirada, si presenta el reflejo cócleo-palpebral frente a sonidos fuertes, cómo reacciona frente al nombre, si reconoce voces familiares como la de los padres, si puede seguir alguna orden simple. Y en el área de la deglución, que yo solo acá ahora me voy a detener a nombrarlos y después más adelante lo voy a explicar, lo que vamos a evaluar es el estado de las estructuras orofaciales, los reflejos y el manejo de secreciones. En pacientes que no presentan alteración de la conciencia, sino que son más funcionales, en el área de la comunicación y lenguaje, lo que nosotras vamos a observar, según las características del niño, es ver si presenta intención comunicativa. ¿Cómo hacemos esto? A través de la observación de la conducta y del juego. Vemos, según la edad cronológica, qué tipo de juego presenta, si es acorde a la edad, si es más exploratorio, si presenta un juego simbólico, si es un niño que puede realizar una actividad en conjunto con el terapeuta o no. Vemos también cómo es su comunicación, que si utiliza gestos o se maneja por llantos y gritos, si presenta palabras aisladas, si puede formular oraciones, y si lo presenta, evaluamos también el lenguaje espontáneo. En niños que son candidatos a la administración de test más formales, nosotras utilizamos 3 tipos de test en la clínica. Uno es el Preschool 5, que va desde el nacimiento hasta los 5 años, 11 meses, que lo que nos permite es evaluar la comprensión auditiva y la expresión verbal. Esto nos va a dar una edad de lenguaje que nosotras cotejamos con la edad cronológica y vemos si está acorde o descendida. Otro tipo de estudio que utilizamos es el SELF-5, que va desde los 5 años, 5 años y medio, hasta los 22 años, o sea, es una prueba bastante abarcativa en cuanto a edad, y lo que nos permite es evaluar los distintos niveles lingüísticos, que son el nivel morfosintáctico, el gramático, el semántico, el nivel de la pragmática, que es el uso social del lenguaje, y también el nivel de la conciencia fonológica, que luego esto nos va a permitir poder evaluar el lenguaje lectoescrito. Por último, tenemos el RFI, que es el Registro Fonológico Inducido de Montfort, que lo que nos permite es evaluar el repertorio fonético-fonológico del niño, a través de la denominación presentándole una serie de imágenes. Y vemos si esta mejora con la repetición. En relación a la evaluación de las funciones orales, nosotras tenemos en cuenta los parámetros SEC para la evaluación clínica, que estos son seguridad, eficiencia, competencia y confortabilidad. El parámetro de seguridad nos habla de que la alimentación tiene que ser segura, no debe haber riesgo del paciente de que se aspire. El parámetro de eficiencia nos habla de que el paciente en un tiempo no mayor a 30 minutos debe ingerir entre el 80 y el 100% del volumen total indicado por el médico, obviamente por vía oral. El parámetro de competencia está en relación con las sinergias musculares que intervienen tanto en la función de la succión como de la deglución, que estas se tienen que dar de manera coordinada para que no se afecte el parámetro de seguridad.
Y por último, el parámetro de confortabilidad, que nos habla de que la alimentación es un acto social, hay un vínculo que se genera entre un adulto y el niño, y que este debe ser confortable y agradable. Y también lo que vemos en este punto es la relación, la conducta que tiene el niño frente al alimento, que no haya conductas de rechazo ni de selectividad. Teniendo en cuenta estos parámetros, nosotras pasamos a la evaluación clínica, que tiene 5 estudios. Uno es el estudio morfológico, que ahí vemos el estado de las estructuras orofaciales, que un poco ya les había comentado también Eugenia en el área de adultos. Lo que hacemos es ver cómo está la musculatura orofacial, cómo está en los movimientos labiales, linguales, qué pasa con la voz de ese paciente, con el llanto, si es un llanto fuerte o débil, ya que si es débil nos hace inferir de que por ahí las cuerdas vocales, que son una barrera de protección a la vía aérea, en el momento en que tengan que protegerla no lo van a hacer de manera correcta. En el estudio reflejo, nosotras tenemos en cuenta el reflejo deglutorio, tusígeno y nauseoso, y en los lactantes el reflejo de succión. Pasamos al estudio funcional no nutritivo, que lo que hacemos es evaluar las sinergias musculares, tanto en la succión como en la deglución. En la succión lo que hacemos es darle al lactante un chupete o una tetina, y lo que hacemos es ver cómo estas sinergias se dan de manera coordinada. Y en un niño más grande utilizamos la cuchara. Todo esto lo hacemos a través también de la ausculta cervical. Lo que hacemos es ver que luego del trago deglutorio no haya ruido post-clic deglutorio, que la vía aérea, digamos, esté limpia. Después pasamos al estudio funcional nutritivo alimentario, que ahí es exactamente lo mismo que lo anterior, nada más que agregamos alimento. En el caso del lactante va a ser leche, y en el caso de un niño más grande, un puré de fruta, un puré de manzana. Y a través de la ausculta cervical, con el alimento vemos qué pasa luego del disparo deglutorio, si presenta ruido o no. En niños con traqueotomía, junto con el equipo de kinesiología respiratoria, se realiza el blood test. Lo que hacemos es teñir la lengua del paciente con un colorante de color azul comestible, esperamos a que realice varios tragos y luego se aspira. Si en la aspiración las secreciones salen teñidas de azul, nos está infiriendo de que el paciente se está aspirando la saliva. Y es un blood test positivo. Y si da que se aspiran las secreciones y no sale nada, sale limpio, nos está infiriendo de que ese paciente no se está aspirando la saliva. Este test se hace más o menos por 3 días, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Y luego, cuando todo da negativo, pasamos al blood test modificado, que lo que hacemos es exactamente lo mismo, nada más que teñimos el alimento. En el caso de un lactante, la leche, y en un niño más grande, un puré de manzana. Y hacemos lo mismo. Se aspira, si sale teñido o si sale alimento de color azul, es que el paciente se está aspirando el alimento. Y claramente ahí se suspende la vía oral. Y si da negativo, o sea, se aspira y no sale nada, nosotras ahí nos cercioramos de que la alimentación es segura y que no hay riesgo en la seguridad. Cuando nosotras pensamos en hacer el estudio de video, en realizar o sugerir al equipo médico el estudio de video de deglución, cuando tanto en el estudio funcional no nutritivo como en el funcional nutritivo alimentario estamos ante la presencia de tos, ahogo, vómitos, ruido a la ausculta. Todos esos signos nos hacen sospechar a nosotras de que el paciente se podría estar aspirando. ¿Y por qué es importante esto? Porque la realidad es que haciendo una buena evaluación clínica fonoaudiológica evitamos irradiar al paciente innecesariamente. Sabemos que estos pacientes son pacientes de riesgo y que seguramente están sometidos a muchos estudios. Entonces, la importancia de la evaluación fonoaudiológica para poder ser coherentes en el momento de sugerir un estudio. A todos nosotros nos gusta disfrutar de una comida con amigos, de juntarnos con la familia, o bien cuando pensamos en realizar algún festejo, siempre lo hacemos alrededor de una rica comida. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros la alimentación y cómo atraviesa nuestras vidas? Bueno, esta misma sensación es la sensación que tienen los papás de estos chicos que fueron atravesados por estas circunstancias. Cuando nos preguntan cuándo va a comer, cuándo podemos darle algo, bueno, así como es importante para nosotros poder vivir estas experiencias, lo mismo sucede con estas familias. Y el objetivo, por lo menos del área de fonoaudiología,
es poder llegar como objetivo final a que estas familias puedan volver a vivir estas experiencias en relación con la comida. En relación al tratamiento fonoaudiológico, con la deglución puntualmente, nosotras tenemos 3 etapas. Una etapa en seco, donde trabajamos sin alimento, todo lo que tiene que ver con la musculatura, los reflejos, la sensibilidad en la zona orofacial, porque hay pacientes que por ahí están hiperreactivos o hiporreactivos frente a los estímulos en esa zona. Trabajamos mucho con estímulos térmicos. Luego de esta etapa nosotros pasamos a la etapa con sabor. En esta etapa lo que hacemos es, en lactantes, utilizamos la tetina y la embebemos en leche. Y en un niño más grande, con la cuchara, la podemos embeber en jugo o en un puré de fruta. Y lo que hacemos es trabajar directamente el reflejo deglutorio, para que este sea seguro. Y a su vez también las sinergias musculares. Y por último, pasamos a lo que sería pequeños volúmenes, que en esta etapa nosotros ya estamos seguras de que la alimentación no hay riesgo de que el paciente se aspire, por lo que vamos incrementando el volumen de ingesta hasta llegar al volumen total indicado por el médico. Y también trabajamos con las distintas texturas. Vemos cuál es la mejor textura para ese paciente para que no tenga riesgo de aspiración. En relación a la comunicación y lenguaje, nosotras lo primero que hacemos es ver qué canal podemos habilitar de comunicación al paciente. Muchas veces puede ser el lenguaje oral o, en los casos en que este no es posible, junto con el equipo de terapia ocupacional, pensamos y trabajamos en un sistema de comunicación alternativo aumentativo que se apoye más desde lo visual, a través de imágenes de pictogramas, y si no, con el uso de una tablet, con alguna aplicación que nos permita poder entablar algún medio de comunicación con ese paciente que de manera oral no lo puede hacer. Y así nosotras podemos trabajar el lenguaje tanto expresivo y comprensivo y el habla. Les quería compartir la historia de una paciente que tuvimos no hace mucho en la clínica, que ya fue dada de alta, una niña de 15 años que tenía una patología cardíaca que le produce múltiples ACV. Esta niña ingresa alimentándose con sonda nasogástrica y con traqueotomía. Nosotras desde el equipo de fono y de kinesio respiratoria, se realiza el Blue Test, que da negativo, pasamos al Blue Test modificado, que da negativo, por lo que empezamos a trabajar desde el área de fono con el aumento y la progresión del volumen de ingesta. Logramos que se alimente totalmente por vía oral, con consistencias sólidas blandas y con líquidos aligerados. Este trabajo, como también había nombrado Mauro anteriormente, se hace mucho codo a codo con la familia, porque ustedes piensen que nosotros estamos un momento en el día trabajando con ellos y son los padres o el cuidador el que está todo el día con el paciente. Entonces es importante brindarles herramientas, técnicas alimentarias y seguridad a la hora de la alimentación. Y también remarcar, en el caso de esta paciente puntualmente, que en ningún momento se le realiza un estudio de videodeglución, sino que realizando una buena evaluación clínica fonoaudiológica se pudo establecer tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, a modo de cierre, como venimos nombrando desde las primeras charlas del día de hoy, el abordaje temprano integral es sumamente importante para tener buenos pronósticos en los resultados de la rehabilitación. Nuestro proceso de diagnóstico y de tratamiento, que se basa en estos parámetros SEC, y el aporte fonoaudiológico de ser, en el momento de sugerir un estudio, ser coherentes y conscientes y poder preservar la salud del paciente de manera integral. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Peláez y vengo a hablarles del rol del terapista ocupacional dentro del abordaje del paciente post-ACV pediátrico. Sabemos que el terapista ocupacional la terapia ocupacional es la disciplina que a través de la ocupación como medio terapéutico busca permitir o mejorar la participación de las personas. Y también sabemos que la ocupación estrella en la infancia y en la niñez es el juego. Entonces, los terapistas ocupacionales con nuestros pacientes vamos a jugar. Pero no jugamos solamente
para buscar que el paciente quiera volver a la próxima sesión y que sea todo mucho más ameno, sino que jugamos porque en el juego se liberan neurotransmisores, está comprobado, que generan un ambiente óptimo para el aprendizaje. Endorfina, serotonina, dopamina, entre otros. Entonces, vamos a pensar juegos que a nuestro paciente le llamen la atención, que le gusten, que lo diviertan, para practicar habilidades que luego serán trasladadas a sus ocupaciones cotidianas. Entonces, para mejorar su desempeño diario en todas las actividades que nos incumben. Pero para llegar a esta instancia, vamos a pasar algunas etapas previas, como ya hablaron mis compañeros de la importancia de la evaluación, para pensar un plan de tratamiento acorde a cada individuo, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación que en el caso de la terapia ocupacional la dividiremos en dos. El perfil ocupacional, qué hace nuestro paciente y cómo lo hace, y el análisis del desempeño ocupacional, por qué lo hace de esta forma. En relación al perfil ocupacional, vamos a tomar datos de la historia del desarrollo de nuestro paciente para conocer qué pautas del desarrollo ha adquirido previamente al evento del ictus. Después vamos a tener datos del desempeño ocupacional en concreto. Queremos saber la historia ocupacional de nuestro paciente. ¿Qué actividades, qué contextos, qué roles lo atravesaban? Este paciente iba al jardín, iba al colegio, qué actividades frecuentaba con sus amigos, con su familia. Y luego vamos a hacer una evaluación estandarizada, que en la clínica utilizamos el WIFIM, la medida de independencia funcional pediátrica, para valorar el nivel de dependencia o independencia del paciente en sus actividades de autocuidado, cognición y movilidad. Luego vamos, para conocer en mayor detalle cómo se desempeñan sus actividades cotidianas, lo que vamos a hacer es observar cómo este paciente manipula el tenedor y el cuchillo, en caso de tener una edad acorde. Vamos a ver cómo se pone las medias, cómo puede realizar todas esas actividades que nos interesan como terapistas ocupacionales. Ahí podemos ver la planilla del WIFIM. En el análisis del desempeño ocupacional vamos a valorar el estado general del paciente primeramente. ¿Cómo está este paciente a nivel de su conexión? ¿Cómo es su respuesta a los estímulos que lo rodean? Ya habló Flor de esto, de cómo vemos que responde el paciente a distintos estímulos. Y vamos a tomar la escala revisada de Johnson en conjunto con kinesiología para valorar al paciente cuando presenta alteraciones de la conciencia. Además, en estos pacientes que presentan alteraciones de la conciencia, vamos a evaluar lo que es el tono muscular y el rango de movimiento articular, es decir, si hay resistencia ante la movilidad pasiva o hay limitación en el movimiento pasivo, para poder tener en cuenta el armado de un posicionamiento acorde para ese paciente, para prevenir lesiones a nivel musculoesquelético y distorsiones musculoesqueléticas a futuro. En pacientes que pueden respondernos, que pueden responder a las consignas que les brindamos, vamos a evaluar el rango de movimiento articular activo, vamos a evaluar la sensibilidad, la fuerza y la coordinación. Y luego, en mayor detalle, vamos a evaluar las habilidades funcionales, la funcionalidad de los miembros superiores, las habilidades manipulativas, la integración visomotriz, la motricidad fina, la visopercepción. Vamos a evaluar las funciones ejecutivas, si han sido afectadas o no tras el evento del ACV, y vamos a evaluar las habilidades escolares, el dibujo, la escritura, dependiendo de la edad de nuestro paciente. Además, vamos a valorar el contexto para saber si funciona como facilitador o obstaculizador del desempeño ocupacional. Aquí hay algunos ejemplos de evaluaciones que tomamos en la clínica, el BMI, el Able Hand, el CREST. Y a continuación voy a hacer referencia a sistemas de clasificación de la función manual que utilizamos para tener un lenguaje común en el área de pediatría. El MAX, que habla de la alteración de ambos miembros superiores por igual o en un nivel muy similar, el BFMF, que diferencia la alteración de un miembro superior y del otro.
y la escala de Cullen, que va a hablar de las habilidades funcionales adquiridas en el lado pléjico. Es importante tener en cuenta estas clasificaciones por su intrínseca relación con el desempeño en las actividades cotidianas. Hay un estudio, que lo pasé recién, que tiene que ver con el nivel de Max y su incidencia en el desempeño ocupacional independiente. O sea, a menor nivel de Max, es decir, mayores habilidades funcionales, menor va a ser el nivel de asistencia que requiera el paciente en sus actividades cotidianas. En el tratamiento del paciente post-ACV vamos a tener en cuenta y a combinar dos enfoques. Enfoques sensoromotores de neurofacilitación y enfoques orientados en la tarea. A partir de esta combinación lo que vamos a buscar es brindar al paciente oportunidades para que practique movimientos relacionados con la tarea o en la tarea específicamente hablando, por fuera de la terapia, además de dentro de la terapia. Entonces aquí está lo importante de lo que hablaban mis compañeros anteriormente, de incluir a la familia en el trabajo, porque serán ellos quienes continúen el abordaje al salir de la sesión. Como terapistas ocupacionales trabajamos sobre las ocupaciones cotidianas. Entonces, nuestro trabajo no puede quedar limitado a lo que realizamos dentro del consultorio. Y acá volvemos al juego. El juego como herramienta terapéutica. Necesitamos materiales, necesitamos recursos, necesitamos la creatividad para pensar en base a este paciente particular, a sus intereses y a su edad, qué juego vamos a proponerle que lo lleve a él a practicar de manera repetida, un movimiento que luego pueda ser trasladado a sus ocupaciones cotidianas. Tenía una profesora que decía, no existe el paciente pediátrico cansado, existe el paciente aburrido. Entonces tengamos esto en cuenta, pensemos en actividades que sean llamativas para nuestros pacientes porque va a hacer que los resultados sean mejores. El tratamiento con pacientes con alteraciones de la conciencia estará enfocado en tres grandes líneas. Por un lado, el posicionamiento, el crear un sistema adaptado de sentado acorde a las necesidades de ese paciente y a pensar un posicionamiento en cama acorde a las necesidades de este paciente, ya que sabemos que muchas veces los pacientes que no tienen movilidad por sus propios medios tendrán mayor incidencia de distorsiones musculoesqueléticas, como puede ser la escoliosis severa y la luxación de caderas. Por otro lado, diseñaremos en conjunto con fonoaudiología, como ya habló Flor previamente, sistemas de comunicación aumentativa alternativa en los casos de pacientes que puedan responder, ya sea con un sí o un no. Y luego también lo que haremos es brindar estimulación multisensorial para permitir a la familia interactuar con ese paciente con un estado de alteración de la conciencia y para brindar estímulos que relajen y mejoren la calidad de vida de este paciente. En el caso de los pacientes sin alteraciones de la conciencia, utilizaremos algunos recursos, como los que mencionaré a continuación, que está comprobado que funcionan en el tratamiento de pacientes pediátricos. La electroestimulación funcional en miembro superior la utilizamos en conjunto con kinesiología y con indicación de fisiatría. El kinesiólogo será quien programe el artefacto, pero seremos nosotros quienes planteemos las actividades funcionales para la práctica repetitiva del movimiento, basándonos en la tarea, siempre. Ayudas técnicas, como vemos aquí, la órtesis de hombro, de miembro superior, para prevenir lesiones como puede ser la subluxación de la articulación glenohumeral, que sucede muchas veces en nuestros pacientes post-ACV hemipléjicos. Y luego, algunas teorías que son la terapia restrictiva de miembro sano y la terapia bimanual intensiva de brazo y mano, que lo que haremos por separado es, en la terapia restrictiva buscaremos inhibir, como vemos en la foto, el movimiento del lado sano para promover la mayor funcionalidad del lado pléjico y su incorporación dentro de las actividades cotidianas. Se plantea un programa intensivo donde se realice esta modificación, ¿sí? Y en la terapia bimanual buscaremos promover, a través del uso de actividades bimanuales, la incorporación de ambas manos para mejorar la coordinación, ¿sí?
Aquí algunos estudios que comprueban la eficacia de todas estas intervenciones. Otra teoría que utilizamos frecuentemente dentro del abordaje pediátrico con pacientes post-ACV es la de neurodesarrollo concepto Bobat. A partir de esta teoría lo que buscamos hacer es facilitar, por medio del estímulo sensoriomotor, la construcción de posturas y movimientos que sean funcionales a las actividades cotidianas de nuestro paciente. Vamos a buscar, a partir de la preparación, elongar estructuras musculares que están sobreactivadas y facilitar la activación de sinergias musculares acordes y brindar un input sensorial adecuado, para luego pasar a la simulación donde practicamos los movimientos que requiere para el objetivo funcional que nos estamos planteando. Entonces, en una actividad de juego simularemos estos movimientos. Y luego la práctica. Es donde se ponen las cosas en juego. Vemos en el contexto puntual y específico cómo el paciente se desempeña. De nada me sirve preparar y simular si luego no puedo ver que los aprendizajes sean transferidos al contexto cotidiano de este paciente. Acá en las fotos vemos la etapa de preparación, fundamentalmente. ¿Sí? Utilizamos las manos para posicionar, para manipular, y utilizamos equipamiento móvil y fijo, como pueden ser rollos, pelotas, bancos. No hay mucha evidencia de lo que es neurodesarrollo, concepto Bobat, en pediatría, porque es tan variada la presentación de los pacientes con parálisis cerebral y es tan variada el tipo de objetivos que nos planteamos y las formas de intervención que es muy difícil plantear papers que tengan consistencia. Pero lo que solemos hacer es utilizar el recurso del pretest y el posttest para evaluar los logros de cada paciente en particular. Para cerrar, voy a hablarles de un paciente al que vamos a llamar Lauti para preservar su identidad. Lauti es un chico de 14 años que iba a la escuela, que se había aprobado en un equipo de fútbol profesional y que después de mucho esfuerzo había quedado. Lauti en febrero de este año sufre un ACV idiopático, el cual lo lleva a suspender todas sus actividades. Le pregunto a Lauti si quería participar de esta disertación y me dijo que sí, con un poco de timidez. Y le pregunté entonces qué había sentido el día del ACV. Me dijo que no entendía nada. Nadie nunca le había hablado de lo que era un ACV, tenía miedo, estaba confundido y no sabía por qué no podía mover un lado de su cuerpo. Cuando llegó a la clínica de Santa Catalina, esto no había cambiado. Si bien le habían explicado un poco de qué se trataba, lo que le estaba pasando, seguía con el mismo miedo y la misma confusión. Lauti no nos miraba a los ojos cuando ingresó, no nos hablaba, no nos dirigía la palabra. Estaba tan angustiado y tan metido en lo que le estaba pasando que no teníamos respuestas claras de su parte y llegamos a pensar que podía haber una afectación cognitiva que no había. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a observar cambios, primero a nivel de la marcha, a nivel de kinesiología, y luego fue adquiriendo de a poco mayor funcionalidad en su miembro superior. Lauti refiere que el día que movió la mano por primera vez le cambió la vida. Y dice que se puso feliz por algo que nunca había pensado, que podía mover la mano. Nunca había pensado que algo tan básico para tantos, para él iba a significar tanto. Entonces, acá está lo importante de nuestra profesión, de nuestro trabajo como equipo. Para nosotros, que podemos mover nuestras manos, que podemos hablar, que podemos comer, que podemos caminar, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de nuestro trabajo y cómo esto genera un cambio para esa persona que ingresó a la clínica sin poder mover ninguno de los segmentos articulares de su miembro superior. Le pregunté qué le diría a una persona, a un niño que pase por una situación similar, y me dijo que le diría que va a haber momentos de angustia, pero que le dé para adelante. Con ejercicios y rehabilitación va a estar mejor. Hoy Lauti volvió a la escuela. Estamos trabajando dentro de la sesión de forma ambulatoria objetivos como el atado de cordones y el ponerse un cinturón. Y volvió a jugar al fútbol. Cambiaron sus sueños, cambiaron sus expectativas de acá al futuro. Ya no quiere ser un jugador profesional, pero quiere ser un director técnico.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a los cuatro. Estas historias siempre movilizan y pueden generar un clima que está bueno para tomar conciencia, pero no está tan bueno como para seguir adelante. Así que lo que sí les pido, si hay alguna pregunta para hacerles a cualquiera de los disertantes, yo ya tengo una, que es cuando, Mauro, empezaste a hablar sobre la influencia o la importancia que tiene en pediatría la familia. Esta pregunta igual es para los cuatro. Yo pensaba, digo, en adultos claramente también nos hacemos cargo de la familia, ¿sí? Algunos lo tienen, otros no. No es lo mismo un hijo que un padre, ¿sí? Como familia me refiero, además de como paciente. Pero ¿cómo logran que la familia participe el resto del tiempo donde no están ustedes presentes? Porque una cosa es que participe en la sesión y otra cosa es el resto del tiempo, ¿sí? Cuando el papá es solo papá y no ayudante. Al que quiera. Bien. Es una muy buena pregunta esa. La verdad, es todo un proceso. Es todo un proceso porque al principio la familia viene con un mundo, como dijo Carmen, de repente se le viene el mundo abajo y empiezan a ser querellantes todo el tiempo, a cuestionar. A veces es sentarse, es informar. Nosotros, por ejemplo, yo hablando más desde mi área, a veces dando pautas, como decía, por ejemplo, mostrándoles un videíto de cómo es la sesión. Nosotros, lamentablemente, por una cuestión de espacios, no tenemos la posibilidad de que todos los familiares puedan ingresar a la sesión, pero a veces tomarse 5 minutos de, bueno, esto que nosotros podemos trabajar con este paciente hoy, que te estamos mostrando, lo puedes hacer arriba, lo puedes hacer mientras el paciente está descansando, a veces una simple movilización, una colocación de un equipamiento. Es como decían también las chicas, ir sumando un poco tiempo de rehabilitación, tiempo intensivo de tratamiento y aprovechar esas horas y tratar de hacerlos sentirse partes. A mí me pasó particularmente una experiencia muy llamativa de un paciente que el familiar me dice, estuve viendo en YouTube cómo rehabilitar. Eso es una falla claramente nuestra. O sea, nosotros tenemos que darle ocupación a ese familiar como partícipe de ese tratamiento. Tenemos que informarlos, tenemos que tratar de buscar la manera de articular y dejarle, aunque sea algunas cosas pequeñas, donde ellos se puedan sentir partes y se sientan con un menor estrés, con una mayor satisfacción, como decía yo en el artículo que les mostraba en mi conversación. Sí, es importante incluir a la familia, porque muchas veces el niño, por ahí no es el caso en los pacientes que son adolescentes o jóvenes, pero el niño es niño y no quiere hacer las cosas que le incomodan. Es muy difícil explicarle a un niño, por ejemplo, que tiene que usar las dos manos cuando le queda más cómodo usar una sola, cuando es más funcional para él usar una sola. Entonces, si uno le cuesta convencer al niño, tiene que convencer y tiene que tener como aliado sí o sí a la familia, porque serán ellos quienes puedan promover que ese niño incluya ese miembro superior o que ese niño participe de las actividades que tiene que participar. El niño no entiende lo que le pasó, no entiende cómo llegó a donde está y es muy necesario el apoyo de la familia y el acompañamiento de la familia y el estar pendientes constantemente de darle herramientas a esa familia para intervenir y demostrarles por qué tiene que intervenir y por qué tiene que acompañar el proceso de rehabilitación. Cuando se ven cambios y cuando se ven los logros, para la familia es muchísimo más fácil. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público? No llegó a ver manos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Vamos.